mi esposa y de otros hermanos de la iglesia. Es el mejor mes de todos. Vamos a orar, ¿le parece bien? Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que a través de tu palabra nos enseñes. Que nos enseñes lo que tenemos que poner en práctica a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude en este tiempo a reflexionar, a meditar tu palabra. Te pido que quites toda distracción y que nos concentremos en lo que tú quieres hablar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy terminamos la serie de estudios del Sermón del Monte. Unos cuantos meses, no sé, fueron 3 o 4, donde, no quisiera tomarles mucho tiempo, pero yo creo que todos hemos aprendido de él. En estos 2 capítulos del Evangelio de Mateo hemos aprendido las características del discípulo de Jesús, porque recordemos que el Sermón del Monte va dirigido a los discípulos, a la gente que lo siguió, a la gente que él llamó, a la gente, voy a ponerlo en sus términos, la gente que ya fue salva, que ya nos perdonó los pecados y decidimos seguirlo. El Sermón del Monte, aunque fue dirigido a ese entonces a los discípulos, había una multitud que escuchó y aprendió sobre la responsabilidad como discípulos a manifestar lo que somos en medio de la sociedad, y eso es ser sal y ser la luz. También nos confrontó con no solamente saber la ley, sino el vivir la ley, el poner en práctica los principios que la ley nos enseña todos los días, porque los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, consideraban solamente la ley como una norma de vida, pero no la ponían en práctica. Y Jesús vino a enseñarnos que tanto es muy grave matar como vivir enojado con el prójimo o con el hermano. Que es tan grave adulterar como ver a una mujer que no sea nuestra esposa o el esposo y desear nuestro corazón. También nos enseñó o nos llevó a manifestar, o cómo debemos manifestar el amor, sobre todo no a aquel que me cae bien, sino a aquel al que le caigo mal, a aquel que me hace la vida de cuadrito. Yo tengo que bendecirlo, tengo que orar por él, tengo que manifestar lo que es el amor de Dios que decimos tenemos en el corazón, y que si aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, nosotros siendo hijos de Dios y que nuestro Padre está en el cielo y como Padre nos manda a amar, bendecir, orar por ellos, yo tengo que hacerlo. El Sermón del Monte nos ha enseñado a vivir prácticamente, o con una vida práctica, lo que es la vida religiosa, la vida de oración, la vida de ayunar, pero también la vida de mostrar misericordia. Recordemos que Jesús dijo, cuando des limosna, y vimos que limosna significa mostrar misericordia, mostrar apoyo, bondad en aquellos y hacia aquellos que están enfrentando alguna situación difícil. La oración no tiene que ser estricta, no tiene que ser cuadrada, tiene que ser la expresión de mi corazón hacia mi Padre que ve en lo secreto. Yo tengo que aprender a apartar un tiempo para la oración, dedicarle tiempo a la oración y hablar con mi Padre que está en lo secreto, y en público Él me daría la recompensa. Y nos lleva a mostrar que la vida de ayuno es una vida que todo cristiano, ¿todo qué? Cristiano debe de practicar. No necesitamos un ayuno congregacional, aunque lo vamos a tener. Podemos tener ayunos personales, ayunos familiares, solamente con un propósito: darle a Dios la gloria que Él merece. Amén. El Sermón del Monte nos ha ayudado a cuidar nuestro corazón sobre las cuestiones de la tierra, la riqueza. En cierta manera, lo que el apóstol Pablo escribe después, que el peor de todos los males es amar al dinero. Y por eso nos enseña que debemos de cuidar nuestro corazón. Por eso digo que nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón.
Mateo 5:21. Y nos enseña que lo que primero tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia. Porque ¿de qué nos sirve afanarnos? Y aprendimos que el afán o la ansiedad lo viven las personas que no tienen esa relación con Jesús. Que solamente viven una religión. Que solamente vienen por venir o hacen cosas por hacerlas, pero lejos su corazón está de Dios. Pero nosotros hemos aprendido que no debemos afanarnos, sino de poner nuestras peticiones delante de Él. Y Él ya sabe lo que necesitamos antes que se las pidamos. Y Él siempre nos va a suplir nuestras necesidades básicas. Amén, amén, aleluya. Por eso debemos de buscar, debemos pedir, debemos buscar y debemos llamar. Eso es lo que enseñó el capítulo 7, versículo 7 al 12 del Sermón del Monte. Y de hace unos 2 semanas para atrás aprendimos que debemos caminar por el camino angosto. Aunque sea difícil o parezca difícil, la puerta estrecha es la que nos lleva al camino de la vida eterna. No podemos andar por atajos. Y también aprendimos a través de ese pasaje que no se trata de ser extremistas, sino de ser gente que realmente está centrada en lo que dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque hoy en día hay gente que predica un Evangelio fácil, un Evangelio light, un Evangelio donde no hay arrepentimiento, que solamente quieren llenar las butacas de gente, pero sin hablarles o confrontarles del pecado. Y Jesús dijo que teníamos que guardarnos de los falsos profetas o los falsos maestros, y que por el fruto, o sea, por su vida, nos íbamos a dar cuenta si realmente eran enviados de Cristo o era solamente su carne la que hablaba. El problema es que no solamente los que predican, sino todos los que somos pueblo de Dios, podemos escuchar 2 frases, solamente 2 frases. Una que diga: del mismo Jesucristo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O como termina diciendo el versículo 23 de Mateo 7, entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y hoy terminamos el Sermón del Monte, de los versículos 24 al 27 de este capítulo 7. Vamos a leerlo del 24 al 27 de Mateo 7. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Los 2 cimientos, los 2 tipos de personas que se congregan en una iglesia. Cualquiera, dice Jesús, cualquiera. Entonces está hablando que los que ya llevan mucho tiempo, poco tiempo, que entran a un lugar como este, escuchan un mensaje. Es una parábola que ilustra lo importante de poner en práctica todo lo anterior a este versículo 24. Desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 23 son la enseñanza, por decirlo, teórica de Jesús, aunque nos lleva a la práctica cada uno de ellos. Pero aquí, estos versículos es ya la vida de todo cristiano o de toda persona que ya escuchó el Evangelio y que toma una decisión. Ponerla por obra, pero ponerla por obra correctamente. Porque ambos que escuchan el mensaje de Dios, pero dice Jesús en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, coma.
y las hace. No sirve de nada aprenderme el Padre Nuestro o la oración del Padre Nuestro si no pongo en práctica lo que al final o al último de los versículos 14 y 15 de lo que es el pasaje de la oración, no lo ponemos en práctica. Jesús dijo, y porque no perdonas a los hombres sus ofensas, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De nada me va a servir tomar un modelo de oración si no pongo en práctica lo que me dicen esos dos versículos. De nada me va a servir aprenderme las bienaventuranzas y amármelas si en mi corazón codicia una mujer con un deseo lujurioso. De nada me va a servir saber que soy sal y soy la luz del mundo si no vivo conforme a lo que tengo que ser. El Sermón del Monte es una serie de enseñanzas para nosotros, pero si no lo ponemos en práctica, estamos viviendo una religión fría. Cualquiera, tú predícale a la gente, cualquiera que me oye estas palabras, y si se arrepiente, si realmente busca a Dios, entonces es comparado un hombre prudente que edifica, o sea, levanta su casa sobre la roca. Ahora, la cuestión aquí es que ambos escuchan el mensaje. Dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, lo que tú y yo cada día leemos, porque sí leemos, ¿verdad? Todos los días. Amén, amén, aleluya. Así tenemos tiempo de comunión con Dios. Gloria a Dios, amén. Y Dios te dice, tienes que corregir esto y tú, ok, te doy like. Tienes que hacer mañana. Yo estoy meditando en el libro de Éxodo y me impresiona cuando llega la plaga de las ranas, cómo el faraón le pide a Moisés, oye Moisés, habla con Dios, ora a tu Dios, dile que pare. Y Moisés le dice, ¿para cuándo quieres que pare? Lo estoy parafraseando. Y él dice, mañana. ¿Y por qué no hoy? Y así hay cristianos, mañana perdono. Mañana pues le echo más ganitas. Mañana sí voy a ir a la oración. Bueno, si mañana es la oración, ¿verdad? Pero mañana voy a orar. Cualquiera que me oye estas palabras, lo que ya nos enseñó, lo que ya nos habló, lo que nos exhortó, nos confrontó, porque a muchos nos gusta que nos confronte la palabra, ¿verdad? Pero es necesario porque a veces tenemos que corregir muchas cosas. Amén, amén. Tenemos que hacerlo por bien nuestro. Tenemos que hacerlo porque cualquiera que oye, el que escucha y no las hace, le has comprado un hombre que sí edifica, pero no edifica bien. Dile a que tienes a tu lado, espero que eso no seas tú. Porque todos han escuchado el Evangelio. Yo no sé, hablando de cuánto tiempo llevas en el Evangelio, y hay mucha gente, la verdad, mucha gente en las congregaciones, no solamente en esta, no somos exclusivos, que escucha el mensaje de que Dios quiere cambiar su carácter y no cambia. Porque tiene que perdonar, porque tiene que dejarse moldear y no cambia. Y el problema no es el pastor, el problema no son los hermanos, el problema es que no edifica bien su vida, porque cree que el Evangelio lo puede hacer como en lugar de pesca. Cualquiera que me escuche, que me oye y no las hace, es solamente una persona, y no dice así la Biblia, yo lo estoy diciendo, que vive una religión vacía. Que vive solamente porque le cae bien, o porque también viene el chico o la chica que le gusta. Eso no viene hoy, eso viene el domingo, no se preocupe. Porque ese domingo está el talento. Porque el domingo puedo venir y puedo cobrar, ahora ya no pasa, pero pasaba antes que cobraban el abón. Venía gente a cobrar el abón, pero nunca cambió su vida. Porque escucha, pero no las hace. Ahora, hay unas cosas que son muy importantes resaltar en el Evangelio de Lucas.
capítulo número 6, que es el pasaje paralelo de lo que leímos en Mateo 7, del 24 al 27. Vamos a Lucas 6, 46 al 49. En la misma enseñanza, que hay algunas palabras que no están en Mateo, pero son importantes que le pongamos un poquito de atención. ¿Ya tiene Lucas 6? Amén. Comienza haciendo una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso no se preocupen, eso viene en el domingo. ¿Por qué me llamas lo que tú no quieres que yo sea en tu vida? Jesús, si Jesús es tu Señor, pero no vives lo que Él te dice que vivas, tienes una falsa fe, una falsa seguridad de que puedes vivir el Evangelio. Vives una mentira, donde dicen, pero no viven la verdad. Recuerda que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y hay mucha gente que vive atada, que vive amargada, que vive enojada, que para todo le pega grito en el cielo, cuando Dios ya le dijo que lo que tiene que hacer y no lo hace. Vive una mentira, vive atado, vive esclavizado. Hay gente que llega a las congregaciones sí con un problema de algún vicio y quieren vivir así. Y es gente que en cada día de reunión levanta las manos y canta, algunos hasta danzan, pero no obedecen. Dile que tiene a tu lado, esa es para ti. Esa es para ti. Esa sí fue directa para todos. Para que no digan cambiamiento indirecto, fue directa para todos. Porque dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces? Yo hablaba con una persona, tiene una niña chiquita, y yo le decía esto: mira, hay tres formas en las cuales maduras en el Evangelio. La primera es obedecer. Digo, tú le dices a tu niño chiquito recoger tus juguetes, porque no lo puedes poner a lavar porque está chiquito, no lo puedes poner a planchar porque está chiquito, no lo puedes poner a barrer porque tal vez todavía no tenga la fuerza, pero sí puede recoger sus juguetes. Sí. Y si el niño no te obedece, le dijo esta persona, no, hasta me dice, pues hazlo tú. Y así hay gente cristiana adulta en la iglesia, en unas por allá por Saturno, no se preocupe. Porque aquí todos obedecemos, ¿verdad? Gracias por su sinceridad. ¿Por qué me dice Dios, Señor, Señor, y no haces? De nada me va a servir aprenderme todo el Salmo 119 y no obedecer. La obediencia, si es cierto que no es perfecta, debe de ser sincera y genuina, con el propósito de vivir agradándole a Dios, agradando a nuestro Padre. Amén. Esa debe de ser nuestra obediencia. No es perfecta, porque no somos perfectos. De repente no nos gusta obedecer, ¿verdad? Queremos tener cuarto con todos los juguetes como el pequeño aquel que les comento. Y en vez de recogerlos, luego, mañana. Y ese mañana se vuelven 15 años. Y es gente que está en congregaciones, en las congregaciones donde no cambian. Dice el versículo 47, hablando de los dos, de Lucas capítulo 6, versículo 47, todo aquel que viene a mí. Hay unas cosas que tenemos que aprender que demuestran la vida de obediencia. Uno, aquel que viene a Jesús. Esto quiere decir que el ser humano reconoce la necesidad de la salvación.
reconoce la necesidad de ser restaurado o de ser sanado, de recibir el perdón de Dios y así tener la certeza que está en la eternidad con Dios. Una nueva vida inicia cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Muchos se quedan con el Salvador. ¿Y saben dónde tiene a su Salvador? Colgado en la pared de un crucifijo. Algunos lo tienen colgado en una cajita, una cruz sin un Cristo. Porque ya no está ahí. ¿Verdad que no está ahí en la cruz? Ya no está ahí. Ya no está en la tumba. Está vivo. Amén. Y si Él vive, yo tengo la esperanza de tener un mejor futuro mañana. Amén, amén. Gloria a Dios. Y así poder vivir con un propósito en la tierra. Entonces los que vienen a Él son este tipo de personas que reconocen la necesidad de un cambio. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. En Juan, vamos al Evangelio de Juan, si que me pierda Lucas. En Juan capítulo 6, un pasaje que hemos estado ocupando mucho en el estudio del Sermón del Monte y que todos lo sabemos. Juan 6:63. Jesús está dando palabras de vida. Dice 6:63 del Evangelio de Juan: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero qué triste es lo que dice el 64 al principio. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque muchos escuchan, pero no creen, no quieren creer. Se vuelven un poco necios. Ay, Pastor Jesús dijo que no llames necio a tu hermano. Yo no estoy hablando de necio a usted. No se adjudique lo que no es suyo. Pero hay gente que escucha el mensaje, reconoce que tiene que hacer cambios y no lo hace. Por eso Jesús, en el capítulo 5, versículo 39 de Juan, el Evangelio de Juan, una hoja para atrás. Todo el contexto de este versículo 39 es la sanación del paralítico de Betesda. Los religiosos habían enojado porque Jesús sanó a un hombre en el día de reposo. Porque la ley, y es que los fariseos habían abusado de la ley. Por eso Jesús les dijo que si tu burro no se va a un hoyo, no vas y lo sacas aunque sea día de reposo. Y si a este que estaba entrado, que se sanó, ¿por qué te enojas? Porque es lo que vivían los religiosos. Solamente la ley, pero no ponen en práctica la misericordia y el amor hacia el prójimo. Y en el versículo 39 de Juan, capítulo 5, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el 40 dice una de las frases más tristes que Jesús ha dicho: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los dos hombres que levantaron su casa, uno sí escucha la palabra. Uno vino a él, escucha la instrucción y va y lo hace. El otro escucha, viene a Jesús, escucha la palabra, pero no hace caso. Y es la gran diferencia entre uno y el otro. Es la gran diferencia, y puede ser la gran diferencia, amado hermano, entre ti y el hermano que está a tu lado. ¿Tú de cuál eres? ¿De los que hacen o solamente dan un like? Porque aquí ambos eran seguidores de Jesús. Dice que vinieron a Él, escucharon la palabra, pero uno sí obedeció. Uno sí, como lo mencioné,
reconocimos que damos la salvación de Jesús, damos un cambio en nuestra vida, necesitábamos el perdón de Dios y no solamente es eso. Ahora yo tengo que poner en práctica todo lo que Jesús me enseña por bien de mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. No es solamente venir el domingo o el jueves o el viernes, venir a escuchar y no poner en práctica, no hacer caso de la instrucción. Yo sé que la gran mayoría de los hombres de esta congregación son maestros de la construcción. No quiero bajarlos de ahí. Algunos comienzan desde abajo, otros pues a través del esfuerzo, de lo que van aprendiendo, pues ya les encargan sus propios trabajos y levantan las casas y hacen lo que tienen que hacer. Todo es porque viene con una instrucción. Todo es porque viene de alguien superior que nos indica, o en todas las áreas de nuestra vida, nos indica lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Jesús, en esta parábola de los dos cimientos, uno dice, regresando a Lucas capítulo 6, versículo 48, está hablando de que todo aquel que viene y oye sus palabras y las hace, nos va a indicar a quien es semejante. Y dice el 48, versículo 48 de Lucas 6, que es el mismo pasaje que está en Mateo 7. Semejante es al hombre que al edificar una casa, miren qué interesantes son las palabras, al edificar, o sea, tiene la decisión de poner en práctica lo que ya escuchó. Porque la casa representa su vida, su caminar con Dios. Amén, amén. Dice, cavó. Y no solamente cavó, dice, y ahondó. Yo no sé si usted sepa, porque hay más damas aquí y hay más hermanas. Pero bueno, hermano, ¿sabe? No sé a cuál es la buena profundidad para poner un cimiento. Un cimiento que aguante una casa de 3 pisos. Como cuánto necesitamos para meterle de ahí para arriba. Más o menos. 70. O sea, cabo, o sea, si yo voy a hacer una casa de 3 pisos, si le pongo una excavación, una de 20 centímetros, ¿me va a aguantar o no me va a aguantar? No. No. Tengo que cavar y tengo que cavar más profundo. Sí. Eso me habla de un compromiso a poner en práctica lo que he aprendido. No solamente a través del sermón del monte, sino de toda la palabra de Dios. Porque dijo el apóstol Pablo, que ahorita me vino este pasaje, que le dice a su hijo en la fe, Timoteo. Él le habla de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, cuando tú y yo cavamos y ahondamos y profundizamos en conocer a nuestro Dios por medio de la palabra, nos vamos preparando nuestra vida, a nuestra familia, porque en algún momento de ella, no quiero decir que las tormentas representan esto, viviendo aquello, no. Las broncas de la vida nos llegan. Y cuando tú y yo solamente somos cristianos domingueros, bueno, eso vienen del domingo, ¿eh? Pero entre semana no ahondo, viene una pequeña brisa como la que corre ahorita. ¡Ay! ¿Qué me pasa esto, Padre? ¿Por qué? Si yo te sirvo. Ay, si yo voy todos los jueves. No me pierdo ni un viernes. Imagínate cuando sea una tempestad, de verdad una tempestad en tu vida.
La palabra, lo que yo escucho de Dios, a través de yo meditar o reflexionar en algo que yo escuche en el internet, una alabanza, una prédica que yo escuche, que me alimente mi espíritu, me va a hacer que esté mejor preparado. Vamos a recibir sabiduría para toma de decisiones. ¿Me caso con el Pecas o con el Kipa? No, pues el Pecas es cristiano, pero está bien feo. Y el Kipa está fuerte, pero nada más tiene a la Guadalupe de su lado. Ay, pues voy con este porque, aunque tiene a la Lupita, pues yo lo voy a convertir. Ni tú te conviertes bien, ni quieres convertir a otro. Nos va a ayudar a escuchar, cavar, ahondar. Ya escuché un mensaje el domingo. El lunes, ¿qué tienes para mí, Señor? Es que no hay servicio, pero yo voy a ir a buscar la palabra. Amén, gloria a Dios. Yo tengo que ir a alimentarme. Amén. Cavar y ahondar. Porque eso, regresando a Lucas, dice que va a poner fundamento y no cualquier fundamento. O sea, si pongo una de 20 centímetros, pues a la primer viento, pequeño sismo de los que pasan en la Ciudad de México, de 1.2 va a tronar todo. Por eso dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. No debemos vivir solamente de un domingo, amado. Debemos profundizar para que Dios cambie nuestro carácter. Amén. Que hay gente que tiene carácter. Oh, Señor, yo te alabo todo. Y cuando no estás en la congregación, hasta los demonios corren de todo lo que dices, todo lo que haces. Me han contado por allá por otro planeta. Pero aquí no sé nada de eso. Nos ayuda a ser más prudentes, más amables. Nos ayuda a tener un fundamento sólido sobre la roca. Y no es Pedro la roca, como dicen los católicos, no es Pedro la roca. La roca es Cristo Jesús. Amén. Él es la roca. Él es nuestra roca de salvación. Me parece que es el Salmo 18 que lo dice así. Salmo 18 dice esto. Del 1 al 2. Salmo 1, Salmo 18, perdón, 1 y 2 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Digo, por aquellos que dicen, ay, ¿cómo le hago a esto? Es que me siento así, vean la palabra. Ahí vas a encontrar respuestas para todo. Y vas a poder darle gracias a Dios, aún en medio de la tormenta. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos, que pasa la tormenta para darle gracias al Señor. No, darle gracias al Señor cuando está la tormenta. Amén, aleluya. Porque sé que soy firme Amén. Amén. por la roca que eres tú. Sí. Las dos, dice, regresando a Lucas 6, dice, versículo 48, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino, dile a que tienes a tu lado, van a venir. Dice, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Mira, ni siquiera dice que la derribó, no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén, gloria a Dios. Si tú estás fundamentado tu vida en Jesús, no en la emoción, y aunque acaba de pasar un congreso de jóvenes, uno de varones allá, o pueden ir a cualquier evento, si tú estás basando tu vida espiritual en los eventos, te tengo una mala noticia: se va a caer tu casa, porque estás poniendo fundamentos sobre cosas frágiles, cosas pasajeras. Mira, te das cuenta cuando una persona no está firme en el evangelio. ¿Te das? ¿Comparto?
Sí, por favor, A lo mejor pastor. como es de esos, mejor conoces alguno. No, pero está bien, pastor. Porque miren, las dos casas representan la vida. Estos dos hombres tenían en fachada aparentemente una casa sólida. De hecho, si me permite decirlo así, en Lucas no dice, Mateo no dice lo que dice Lucas. Aparentemente estas dos casas, estas dos personas que todos los domingos llegaban al temprano a la casa del Señor y se oraban y cantaban y brincaban, pero como no tenía uno fundamento, dice un comentarista que del hombre que edificó su casa y no puso fundamento. Dice que al igual que el prudente levantó su casa, recibió mensaje, reconoció y aceptó la salvación, pero no obedece. Ese hombre es una casa de naipes que siempre está tambaleándose. Y características de ese tipo de personas es insensatas o necias, porque así lo manejan. Son aquellas cuando cualquier brisa las hace caer y se lo demuestran criticando, señalando y juzgando al otro hermano. Y lo más triste, esto no es el comentario, eso yo lo puse, es que dejan al Señor y dejan su palabra. Y es interesante notar que ambos fueron confrontados con las mismas circunstancias, vientos, ríos y todo lo demás. Dice el versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Déjame manejar esto al final. Y fue grande la ruina de aquella familia, de aquella congregación. Cuando el fundamento no es Cristo, sea en tu vida, sea en tu familia, sea en la congregación, eso está seguro de que un momento va a caer. Necesitamos entender que lo que antes se habló para nuestra enseñanza se escribió. Cuando es golpeado por esas situaciones de la vida, dificultades, pero cuando tienes una certeza que la oración tiene el poder para detener vientos, cuando estás seguro que la palabra es alimento y que te da dirección, y cuando sabes que en quién has confiado, seguro que las circunstancias no te mueven. Aquí no está, o sea, luego voy a tomar el caso del hombre imprudente, que como mencioné, critica, señala, juzga y anda de congregación en congregación en congregación. Había un canto, no sé si se acuerdan los hermanos, de gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Amén. Yo le cambié un poquito la letra. De iglesia en iglesia te veo. En cada aniversario te veo sentado ahí. Porque así hay gente, no tiene fundamentos. Ay, no me gustó cómo me vio Dana. Ay, me voy para acá. Ay, no me gustó, me voy para allá. Y no tiene fundamentos. Y luego lo más chistoso, lo que pasa, que sí pasa. Ay, es una super mega chilecontea, riquísima, poderosísima congregación. El problema que llegó él. Es el problema que llegó él. Y no es que lo critique, pero es lo que pasa tristemente. Las cosas de la vida siempre van a llegar a nuestro ser. Las dificultades, los desánimos. Y si no estás fundamentado en la escritura, en la palabra de Dios, tu casa, tu familia puede caer. Ha pasado en las congregaciones, tristemente, cuando se levanta solamente un hombre que no es llamado por Dios, lo que dice es que soy mejor que el pastor y levanta la iglesia, no dura
Dios respalda su palabra y traerá palabras en lugar, pero no llega a dudar porque no está fundamentada en la obediencia. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Claro que para eso necesitamos ahondar, necesitamos profundizar, porque puede haber una falsa enseñanza a tu vida. Comparto este folleto. Ay, eso no lo enseñan en la iglesia. ¿Dónde lo enseñan? Y te resulta que ya cambiaste eso. Miren, nosotros tenemos creo que ya lo he comentado, una cliente, testigo de Jehová, se le nota que no es feliz. Se le nota en su... No tan mal. Ella dice, lo dice en cierta presunción y con vergüenza, como con pena. Pues es que en tal cine me conoce porque yo exijo así y así. Y en el tal restaurante ni me quiere atender porque todos me conocen. ¡Qué pena! Porque escucha el mensaje, pero no lo vive. Escucha lo que tiene que hacer y no lo pone en práctica. Dice la Biblia, y vamos a ir terminando en Santiago, capítulo 1, todos lo sabemos el pasaje. Santiago, capítulo número 1, versículo 22. Es un pasaje muy conocido por nosotros, pero que creo que no todos lo podemos en práctica. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, yo quiero pensar, yo creo que cuando está un mensaje, hay algunos que no así. Cabeceando, ahí se como que va por ahí. No, es para ti, es para ti, es para ti. Ay, cómo no vino el hermano o la hermanita. Esa palabra para ella. No, mijito, era para ti. Amén, aleluya. Ay, esta indirecta como que, si fue directa, pues claro que era para ti. Por eso dice Santiago, sé hacedores, o sea, escucha la palabra, pero ponla en práctica, porque no te estás engañando a ti mismo. Soy bien cristiano. Si yo les pregunto, que no quiero que me contesten, ¿cuántos han leído su Biblia en estos días, de lunes a hoy en la mañana? No quiero porque te está grabando. Pero que no, pues yo sí leí, o sea. Amén, amén, aleluya. Porque si tú no lees la palabra, no vas a permitir que el Espíritu Santo te convenza del pecado, te lleva al arrepentimiento, a corregir las cosas que están mal y vives engañando, vives engañado. Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Voy a hacer una pregunta y que no me conteste la persona que predicó el domingo. ¿Cómo se llamó el sermón del domingo? Oh, Amén, amén. porque yo no sé la palabra. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero estuvo padrísimo. O sea, necesitamos profundizar. Les hemos dicho, anoten, subrayen. Amén, amén, aleluya. Porque eso nos va a ayudar a lo que dice el versículo, mirar más atentamente la perfecta ley. Como mencioné en sus estudios, el Evangelio no es provisión, te prohíbo eso, te prohíbo aquello, no.
Bueno, siempre y cuando todo aquello sea malo. Es que te prohíben bailar. Es que te prohíben tomar. ¿No? O sea, yo no prohíbo. Yo no lo hago porque de ahí me sacó el Señor. Así. Y sería un insensato, como en algunos cristianos de Marte. Ya soy libre, puedo hacer lo que quiera. No. Hay cosas que no podemos hacer. Cosas que están determinadas a que no las volvamos a practicar. Lo que sí debo de hacer es lo que Él me dice para bien de mi vida. Hacer, mejor dicho, lo correcto, lo justo, ser bondadoso, mostrar misericordia, en fin, vivir para Dios, amándolo a Él y de igual manera amar al prójimo. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Eso es el Evangelio. Es vivir y obedecer la palabra. Quiero terminar regresando a Mateo 7. Leyendo nuevamente los versículos 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararon a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿De cuál de ellos eres tú? Hay dos solamente, no hay un tercero. Tú has escuchado el mensaje como el que tienes a tu lado. Como enseña o lo registra Lucas, tú y yo hemos venido a Jesús, hemos recibido su perdón, hemos escuchado un montón de mensajes, de reflexiones, hemos escuchado, hemos leído tal vez la Biblia, pero no se trata de leerlo, se trata de ponerlo en práctica. Y el Sermón del Monte termina con estos versículos donde de nada nos va a servir aprender sin poner en práctica. Aprendimos que el perdón es necesario para bien de nuestras almas. Aprendimos que como yo creo que me trate, yo debo de tratar a la gente. Hemos aprendido que no debo de juzgar a las personas, porque yo también voy a ser juzgado. Hemos aprendido mucho del Sermón del Monte, ahora tenemos que ponerlo en práctica. Amén. Y es así como termina el Sermón del Monte, con esta parábola que ejemplifica al cristiano obediente o al que no hace caso. Sin embargo, los versículos 28 y 29 dicen algunas cosas son interesantes para nosotros. Dice: y cuando terminó Jesús, aquí ya termina el Sermón del Monte, con esas últimas palabras, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué es lo que se admiraba? Sí, lo que enseñaba, pero también lo que vivía. Y tú y yo podemos aprender y decir, pero la gente se va a admirar más si nos ve viviendo la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Y eso, amados hermanos, dice 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando tú y yo no solamente hablemos el Evangelio, sino que vivamos el Evangelio, eso nos va a dar autoridad. Amén, amén. Eso nos va a dar autoridad. La obediencia nos lleva como un resultado, cuando soy obediente a la palabra, a tener autoridad de parte de Dios. No para presumir, sino para demostrar que Dios está en mi vida. Amén, amén. Amén. Es lo que Pablo dijo en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó ser como Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de hombre, y en la condición de hombre se hizo obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Jesús mismo se despojó y en esa condición mostró que a través de ser humilde, de ser servicial, la gente decía, Él tiene autoridad. No me impactan sus palabras solamente, me impacta su vida. Y eso es lo que debemos demostrarle a la gente. Fuimos llamados, escogidos, perdonados, salvos, con una identidad de hijos, pero para demostrar quién es nuestro Padre. Amén. Y eso que había en nuestra vida, hermanos. No es suficiente solamente leer, memorizar, tengo que poner en práctica. Lo que tú sabes que Dios ya te habló que tienes que cambiar, hazlo. Lo que tú sabes que Dios ya te dijo que tienes que mejorar, hazlo. Lo que tú sabes que Dios ya te dijo, porque lo sabes y lo sabes bien, que tienes que dejar, déjalo. Porque no vas a impresionar a nadie hablando de Juan 16, si no pones en práctica capítulo 6, versículo 14-15 en tu vida sobre el perdón. De nada va a salir. Así que, amados, pongamos en práctica lo que hemos aprendido y cuando lleguen las pruebas, estoy seguro, estoy convencido que nada nos va a mover del amor de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Que sea Él y el Espíritu Santo. Han sido unos meses de mucha enseñanza. Pero hay que ponerla en práctica. No solamente llegar ante el Padre y decirle, tu palabra dice que tengo que pedir para que me des. No, se trata de que ponga en práctica lo que Él me enseña. Y yo puedo pedirle, sí, pero tengo que hacer a través de la oración. Y perseverar en la oración. Si tú estás preguntando por qué se están detenidas algunas bendiciones, tal vez sea porque no has perdonado, tal vez sea porque no te has esforzado, tal vez sea porque, como dice el apóstol Pedro, no hemos tratado bien a la esposa y por eso las oraciones se detienen. Tal vez necesitas pedirle sabiduría a Dios, búscalo en oración. O tal vez tienes el anhelo de predicar a alguien de Cristo. Que tu vida lo demuestre, porque el que escucha las palabras y las hace, esa persona permanecerá firme y no va a caer. Padre, te doy gracias por el sermón de hoy.